Muy bien, excelente. Entonces, la presentación por parte del profesor doctor Andrés Mauricio Briceño Chávez. Y a continuación vamos a estar presentando al próximo disertante. Estamos hablando del profesor doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, también de Colombia, abogado de la Universidad Externado de Colombia, postdoctorado en Derecho por las Universidades Carlos III de Madrid, España, Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, magistrado de la sección tercera, Consejo de Estado de Colombia, mandato cumplido. También especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal, IBAM. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, profesor e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Director y profesor de los Departamentos de Derecho Administrativo y Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, de la Maestría en Derecho Administrativo y la Maestría en Gobierno Municipal de la misma universidad. Derecho contencioso administrativo, contratación estatal, derecho urbano, derecho administrativo laboral. Ha sido conjuez de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, árbitro de los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena, autor y ensayista de publicaciones jurídicas, miembro de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, y además presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo. Queda con todos ustedes el profesor doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Buenas noches, muchas gracias a todos los presentes, a los organizadores de este evento, de este seminario que hace parte del curso de formación en Derecho Penal Juvenil aquí en Santiago del Estero, en la República Argentina. Vamos a trabajar hoy un tema que es común para todos. No voy a utilizar un lenguaje nacional. Mi preocupación no está dada en relación a cómo se han trabajado las leyes nacionales de nuestros países en relación con el derecho penal aplicable a niños, niñas o jóvenes. Mi preocupación está un poco en acercarnos al lenguaje internacional, al lenguaje convencional, a la identificación de los estándares que se han venido desarrollando en el derecho internacional, fundamentalmente dentro del sistema interamericano, y que deben servir de parámetros vinculantes, como ustedes pueden ver en el PowerPoint. Desafortunadamente en el video no aparece el PowerPoint, espero que lo puedan editar y aparezcan los PowerPoint correspondientes, pero hemos tratado de dar la idea, de traerles a ustedes la idea de que si vamos a pensar en un derecho penal para niños, niñas o jóvenes, pues tenemos que ir fundamentalmente a los mínimos internacionales, a las bases sobre las cuales el sistema debe funcionar, a las ideas que han venido siendo diseñadas a partir de los principios y de las reglas del derecho internacional, y que son los parámetros que deben sustentar cualquier decisión legislativa en esta materia. Por eso la conferencia se denomina Convencionalidad y Derecho de los Niños, Niñas y Jóvenes, aspectos relevantes bajo consideraciones de vincularidad. ¿Y por qué el título en ese sentido? Porque estamos destacando que este aspecto de las reglas y principios derivadas del ordenamiento jurídico internacional, que denominamos derecho convencional, se convierten en parámetros estrictos que vinculan a los países. No es un derecho que pueda ser eventualmente aplicado a voluntad de los países. Si los países que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos o
la generalidad de los países que hacen parte del sistema universal de los derechos humanos y se han comprometido en las convenciones y tratados internacionales, los han firmado y se han comprometido a cumplirlos, pues tienen que cumplirlos. Y en ese sistema se vienen desarrollando una serie de parámetros muy interesantes para la construcción de un derecho penal en materia de niños, niñas y jóvenes. Los fundamentos básicos del cumplimiento de esos tratados devienen de lo preceptuado en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, que también nuestros países han firmado sin reserva alguna, y que por lo tanto debemos utilizarlos, traerlos, porque hacen parte, bajo concepciones monistas, de un derecho único que nos ayuda a interpretar, nos ayuda a aplicar y nos amplifica el ordenamiento jurídico de cada país, incluyendo o partiendo inclusive de las mismas constituciones políticas. La lectura que le hagamos a los presupuestos constitucionales o legales, pues tendrán que hacerse irremediablemente a partir de estos preceptos que vamos a trabajar en el día de hoy. Por eso no voy a hacer referencia a ordenamiento jurídico alguno, ya las reflexiones ustedes las podrán hacer en relación con los ordenamientos jurídicos de cada uno de sus países. ¿Cuál es el punto de partida para este efecto, para el análisis que nos vamos a preocupar? Tenemos, perdónenme, tenemos unas reflexiones en relación con los fundamentos, las bases, o si ustedes lo quieren, las fuentes que podríamos utilizar eventualmente en una aproximación al derecho penal de los niños y niñas o de los jóvenes en nuestro ordenamiento jurídico internacional, el derecho convencional. Indudablemente en esto existe un esfuerzo muy grande de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, pero también del sistema interamericano. Por eso cualquier aproximación nos toca hacerla no solamente de la perspectiva de los instrumentos del sistema universal, sino también de los instrumentos del sistema interamericano, haciendo un esfuerzo más o menos integrador en lo que la Corte Interamericana llama como un corpus juris internacional para la base de la responsabilidad. Identificamos algunos instrumentos que ya se han hecho mención aquí en las conferencias anteriores, pero que resultan de una importancia enorme cuando nos circunscribimos únicamente al aspecto penal. Lo primero, diría yo, el documento más importante sobre el cual debemos hacer todas nuestras reflexiones, el que nos da lo que decimos comúnmente en el derecho del común, la línea en torno al pensamiento, en torno a los mínimos, pues es precisamente la Convención Internacional de Derechos del Niño. Ahí están los presupuestos fundamentales, ya haré mención en detalle a dos disposiciones que resultan de trascendencia, o tres disposiciones, el artículo primero, el artículo 37 y el artículo 40, para efectos de esta conferencia, que resultan vital que ustedes los tengan a la mano, los manejen, porque sencillamente, digámoslo así, el estándar mínimo que debe ser respetado por cualquier ordenamiento jurídico lo van a tener que deducir de esas tres disposiciones básicas en materia penal. En segundo lugar, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocido como la regla de Beijing, que ya fue mencionada. No voy a entrar en el detalle, pero digamos que las reglas de Beijing ya tienen un parámetro muy claro de lo que es la aplicación de esos estándares derivados de los trabajos de Naciones Unidas y que evidentemente no pueden ser desconocidos, que tienen que ser llevados a la norma nacional. Y si la norma nacional los desconoce, pues sencillamente pues van a tener que ser reclamados ante la justicia internacional o ante los jueces del país correspondiente en caso de que algún menor o los derechos humanos de los menores se vean perturbados o alterados por el desconocimiento de estos estándares mínimos. En ese sentido, las reglas de Beijing resultan fundamentales. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, esos plus adicionales, esos compromisos y esas obligaciones que van más allá de lo normal en el tratamiento de una persona privada de la libertad, que inclusive son estándares que podrían ser manejados en un momento determinado para poder configurar situaciones de privación injusta de los menores. En esto yo les llamo la atención a los estudiantes de la maestría o los que hacen todo el curso,
en relación con este documento de las Naciones Unidas, de las reglas para la protección de menores. Vienen otras directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como las directrices de Riad. Y por último, incorporo aquí la Convención Americana de Derechos Humanos, para, digámoslo así, armar el conjunto de disposiciones que podrían ser entendidas como el corpus juris internacional relativo al derecho de los menores, principalmente al derecho penal de los menores. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer necesariamente un trabajo de integración entre el sistema universal y el sistema, nuestro sistema o subsistema americano de derechos humanos. Y el instrumento aplicable directamente por parte nuestra es precisamente la Convención Americana, específicamente el artículo 19 de la Convención Americana, en consonancia con todo lo anterior. Agregaría, en el caso de este corpus juris, un instrumento que ya más adelante lo voy a mencionar, que también ustedes deben manejarlo, estudiarlo, que es la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque diría yo es el trabajo más importante que tenemos dentro de nuestro subsistema, en virtud de que se logra a través por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacer un trabajo integrativo, no solamente de reglas, sino de principios, conceptual, en lo que es la lectura de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ahí ustedes van a encontrar precisamente el alcance más importante que tenemos y que posteriormente se va a reflejar en la serie de fallos de la Corte Interamericana, donde entra a pronunciarse sobre la vigencia de estas disposiciones y el sentido en que la Corte encuentra que podrían ser violados los derechos humanos del niño en los casos que ha tenido que fallar para diferentes países, cómo lo hace a partir de una lectura del artículo 19 de la Convención Interamericana conforme a los presupuestos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por eso esta estructura normativa es fundamental. Y en el caso de su vigencia en relación con los países, estas mismas disposiciones que están viendo ustedes acá, nos servirían de elementos para poder hacer una lectura o aplicación o una interpretación y aplicación de las mismas cuando tengamos las dificultades en los ordenamientos jurídicos internos o cuando el legislador esté preparando nuevos códigos para los niños y niñas, deberá tener que hacer una aplicación estricta de estos estándares por vía del artículo 29 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos, que les sugiero desde ahora, léanlo. Porque si el legislador está teniendo problemas para poder redactar y resolver conflictos sobre cuál es el régimen penal del niño y niña, pues tendrá que hacer una lectura de todos estos instrumentos, de todos estos insumos, de todas estas bases que son mínimos fundamentales de convivencia internacional de los niños a partir de las reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención. O sea, esto es un sistema que funciona armónicamente, que no podemos desajustarlo, que podemos llegar a puntos de violación de derechos humanos o de configuración de ordenamientos jurídicos nacionales violatorios de los estándares si no hacemos este trabajo integrativo. Por eso es lo más importante que podamos aporte en esta discusión en el día de hoy es indicarle esta estructura que ustedes están viendo acá. ¿Cuáles han sido las grandes discusiones en relación con el tema tratando de llevarlo al ámbito penal? No voy a entrar en las sutilezas y en la minucia que entró el profesor Briceño acá, que es muy importante desde la perspectiva penal. Sencillamente les voy a señalar eventualmente cuáles han sido los grandes temas de discusión en relación con la vigencia de este ordenamiento a partir de la Convención del Niño, de este corpus juris, en relación con la discusión que se da en los países. La primera es un traslado conceptual importantísimo. Pasar de lo que definían nuestros ordenamientos jurídicos como situación irregular
como situación de minusvalía del niño o de la niña, a hacer un reconocimiento de una plena protección integral dentro del ámbito normativo de los países en concordancia con el Corpus Juris Internacional de la figura del niño. Ubicarlo dentro de un contexto diferente, no dentro del contexto de paternalismo, sino de un ser titular de derechos, de un ser plenamente titular de derechos. La segunda gran discusión, que en parte ya se planteó en las conferencias anteriores acá, de acuerdo con los ordenamientos, es el de la tutela y represión, el castigo, el tratamiento prácticamente de un ser que no tiene ningún tipo de derecho y sobre el cual tenemos toda la posibilidad de aplicar nuestra agresividad, pretendiendo de esa manera corregirlo y orientarlo hacia la sociedad, o el reconocimiento del niño y de la niña como un sujeto pleno de derechos, titular pleno de derechos, que es precisamente a lo que llega la Corte Interamericana en la opinión consultiva 17 y en las diferentes providencias que se han proferido, los diferentes fallos que se han proferido con vigencia de la Convención Internacional del Niño y de la opinión consultiva 17 en relación a cómo deben aplicarse las normas convencionales aplicables a cualquier persona, pero con el aditivo ordenado en el artículo 19. Es decir, hablando siempre de un ser titular de derechos, no de una persona a la cual tengamos toda la posibilidad de desconocerle sus derechos. Y por último, el alcance de la noción de interés superior del niño, que parece un discurso para época electoral, un discurso muy bonito, el interés superior del niño, pero para materializarlo, ¿qué debemos hacer? Interés superior del niño, que no es otra cosa que entender a esa persona como un ser en formación, aunque hay otros que todavía también podemos decir que tengan formación superiores después de los 18 años, ¿sí? Pero que es un ser en formación, donde hay unas responsabilidades muy grandes, donde el Estado debe contribuir, pero también la sociedad y la familia, a que esa persona pueda estar orientada bajo senderos que le permitan posteriormente ser un ciudadano o una persona que pueda convivir dentro del colectivo. Ese interés superior, que no es otra cosa, vuelvo, insisto, que es el manejo del concepto de interés general en relación con el plus que tenemos que reconocerle a los niños dentro de nuestras estructuras jurídicas. Ya le corresponderá a cada ordenamiento jurídico entrar a mirar de qué manera lo concreta, de qué manera es que tiene que satisfacerse, cuáles son los instrumentos con que va a dotar no solamente al Estado, sino también a la sociedad y a la misma familia, cuáles son los apoyos que le va a dar para poder cumplir con este concepto del interés superior del niño. Veamos en relación ya de manera más específica, fuera de estos planteamientos generales, algunas, llamémoslo así, preocupaciones concretas desde el punto de vista del manejo de los estándares internacionales, pero aplicables al ámbito penal. Cuando el menor ha sido infractor, cuando el menor desconoce las normas prohibitivas del derecho penal, eventualmente incursiona dentro del ámbito de los códigos penales. Más o menos del recorrido jurisprudencial del sistema interamericano y igualmente dentro de la opinión consultiva 017 he podido identificar tres aspectos que me parecen trascendentes y que seguramente para efectos de análisis de ustedes pues pueden ser significativos, o por lo menos son ideas que les permiten orientar el tema, porque el tema no solamente se refiere a sanciones, el tema no solamente se refiere a castigo, el tema se refiere a otros aspectos muy importantes de la relación entre el niño y el derecho penal. Esos tres aspectos, vean ustedes en el PowerPoint, los recogemos de la siguiente manera. Primero, el reconocimiento de garantías sustantivas y formales que deben gozar los niños jóvenes frente al aparato coactivo del Estado, que de acuerdo con la jurisprudencia, lo vamos a ver en los casos que voy a alcanzar a citar acá,
pues se insiste en un reconocimiento pleno de la persona jurídica, de las condiciones jurídicas de este niño y niña, ¿sí? Haciéndole una aplicación que no puede ser discriminatoria, dice la Corte Interamericana, precisamente porque es que la Convención Americana no hace discriminación en relación con los sujetos a los cuales se le aplica los derechos humanos, a los cuales se les reconoce las garantías, y dice, bueno, tico, aquí hay unas condiciones generales que se aplica a todo ser humano, pero también hay unas especiales, que son las que trae el artículo 19 de la Convención. Luego tenemos que articular y jugar permanentemente en ese sentido, no disminuyendo los derechos, no desconociendo los derechos, no tratando al niño y niña, como vuelvo, insisto, lo dije al principio de la conferencia, como un ser no sujeto a derechos, sino todo lo contrario, un titular de derechos reforzado, que es lo más importante en la construcción de cualquier norma penal. Segundo, el niño y joven infractor frente a la pena o sanción penal, que es otro aspecto. ¿Cómo lo vamos a reprender? ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Un derecho penal ordinario o un derecho penal especial? Y aquí viene el tema de la norma que diferencia el sistema de qué tratamiento le voy a dar en relación con el derecho aplicable al mayor de edad, para efecto de entender que estoy dictando una norma que está de acuerdo con las estructuras y las bases y los mínimos reconocidos internacionalmente. Entonces ahí viene toda una discusión muy interesante de si podemos entender la privación efectiva de la libertad como el sistema óptimo, ¿no? Porque definitivamente lo que siempre, no solamente para efectos de discusión de los niños y niñas, sino también de los mayores, nuestros sistemas se caracterizan por ser unos sistemas carceleros. Fundamentalmente entienden que el proceso penal es sinónimo de privación de la libertad. Entonces viene la discusión en relación con los niños, por lo menos la planteamos acá, donde se quieren sanciones diferenciadas, donde se quiere un sistema propio para una persona en formación, que implica no solamente la presencia del Estado, sino, como lo decía precisamente el profesor Briceño acá, la presencia de la sociedad y de la familia. Ahí es un sistema de ayuda, de esfuerzos simultáneos para poder recuperar esa persona que está eventualmente sumida en un ambiente de desconocimiento de lo que es la convivencia dentro de la sociedad. Entonces implica manejar unos criterios absolutamente diferentes. ¿Cuáles? Los que, de acuerdo con cada contexto jurídico, con cada ámbito nacional, dentro de lo que se podría denominar como un ámbito de construcción propia del derecho nacional, un margen nacional de apreciación de acuerdo con sus características sociales, de acuerdo con sus características nacionales, de acuerdo con su cultura, pueda ser el mejor sistema para poder recuperar a esa persona. Igualmente, entender que no podemos utilizar como un sistema subsidiario el de la privación, sino como un sistema alternativo y excepcional, pero no bajo las mismas características del derecho penal ordinario de los mayores, sino con unas características adicionales. No podría decirles ahora si me diera el tiempo, porque acá que en Colombia no puede pasar de 2 años. Bueno, hombre, eso depende es del carácter científico y el apoyo científico que utilice el legislador para poder tomar una decisión de estas. Eso no es propio de nuestra arbitrariedad, que estamos acostumbrados como abogados, que vamos diciendo, no, es que la vamos a bajar o la vamos a subir los 18 años, pero también subámosle entonces 6 meses, 1 año, o los vamos a condenar apenas, ¿no?, a cadena perpetua, como sucede en el sistema norteamericano, donde se le da una consideración totalmente diferente. Entonces eso depende de la política que oriente cada estado y lo que entienda científicamente que es lo pertinente y adecuado. No es un problema de arbitrariedad del abogado creador de reglas, sino de unas reglas que surjan precisamente de una realidad identificada científicamente. Y el tercer tema que observamos en la jurisprudencia del sistema interamericano es el tema del aspecto procesal.
Aquí entran a jugar los señores procesalistas. ¿Cómo es que vamos a garantizar estos mínimos del sistema universal y del sistema interamericano? ¿Cómo vamos a darle cumplimiento efectivo al artículo 37 de la Convención Internacional del Niño y cómo vamos el artículo 40, fundamentalmente en concordancia con la Convención Americana? Entonces comienzan las discusiones y se observa ahí entre un derecho flexible, procedimentalmente flexible, con unas características diferentes, con una presencia diferente del menor. Ya lo vamos a ver cómo lo maneja de manera significativa la opinión consultiva 17, al referirse al tema. Me parece que en eso es muy orientadora. ¿Cuál es nuestra posición en relación con el niño como sujeto o no sujeto procesal? El derecho de audiencia, la opinión del niño. En el Consejo de Estado, casos que me impactaron, por ejemplo, en relación con menores, que teníamos alguna oportunidad de analizar básicamente en los temas de privación injusta de abusadores de menores. Era muy interesante leer los expedientes, la versión del menor, acompañada del psicólogo o la psicóloga. Cuando le dicen al juez, el niño no miente, está diciendo la verdad. Es un niño que está narrando lo que vivió. ¿Le podemos negar a ese niño ser un sujeto presente en el proceso? Y su versión, como se hace bajo consideraciones de derecho penal clásico, borrada porque se trata de una persona a la cual no se le da credibilidad. Mira, hay unas contradicciones enormes cuando el mismo sistema está diciendo, hay que escucharlo, porque si es un ser viviente, es un ser que sintió, es un ser que va a describir con mucha más autenticidad aquello que está padeciendo. Es importante eso de la presencia del menor. Pues de lo contrario es considerarlo un ser minusválido mentalmente o un ser que no tiene derechos, bajo un derecho penal llamado a recoger, que no corresponde con los estándares internacionales aplicables. Acercándonos al sistema interamericano, este corpus que les acabo de hablar a nivel universal, que me recoge todos los instrumentos de Naciones Unidas, pues lo he tratado de concentrar acá para efectos de la conferencia y podemos encontrar la siguiente normatividad. En primer lugar, el artículo 19 de la Convención Americana, ya ahorita nos aproximamos en su lectura, los que tengan la Convención a la mano, es el punto de partida. Los derechos humanos del menor están ahí precisamente y los criterios sobre los cuales se debe manejar. En segundo lugar, en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también incorpora disposiciones sobre el menor, pero también con los artículos, y ahí me faltó 1, 37 y 47 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ténganlos en cuenta, o sea, hay que leer el artículo 19 conforme al artículo 37 y 40 e igualmente conforme al Pacto Internacional. No lo pueden leer por separado. Y les agregaría lo que les afirmé, el artículo 29 de la Convención Americana, porque son los criterios de interpretación y aplicación. Ahí tiene una sistemática bien interesante. En segundo lugar, la opinión consultiva 17 del 2002, a partir de los numerales 92 y siguientes, que me dan toda una estructura conceptual de integración entre la Convención Americana y el sistema universal, la Convención Internacional de Derechos del Niño. Ya es una lectura armonizada la que ustedes tienen ahí, es la norma aplicable, le diría yo a los que estén trabajando el Código del Menor o a ustedes como operadores eventualmente de las disposiciones vigentes sobre los menores. Ese es digámoslo así, es el conjunto normativo y de principios que viene a amplificar el ordenamiento jurídico interno de Argentina o de Colombia, de cualquier país. No podría hacerse una lectura por fuera de esta integración normativa y de principios. El país estaría actuando desconociendo sus compromisos internacionales. Estaríamos comprometiendo la responsabilidad del país si como operadores del derecho no le hacemos una lectura conforme. Sí, haciendo una lectura por fuera de esto le causamos
perjuicios o vulneramos los derechos de una persona. Entonces es muy importante este conjunto normativo para efectos de garantizar la convencionalidad. Y viene en tercer lugar, y la he incorporado ahí a propósito, aunque el tema, pues, en lo único que se refiere es a los hijos del señor Almonacid, pero no es un tema de fondo, es el caso Almonacid Arellano. ¿Por qué lo traigo? Porque es que los derechos del niño, de la niña y del joven, bajo este conjunto normativo que les acabo de señalar, implica irremediablemente el ejercicio del control de convencionalidad por parte de las autoridades de cada país. Es claro, no tiene la menor duda de que tenga que ser así. Así en los últimos meses, en las últimas semanas, se hayan escuchado algunas opiniones disonantes y perturbadoras de los mismos internacionales. Ahí hay un oficio, una carta firmada por 5 países que me parece absolutamente peligrosa dentro de la garantía de los derechos humanos y dentro del respeto a los mínimos del derecho internacional, y no solamente de respeto a los tratados internacionales, sino también al mismo derecho internacional consuetudinario que ya se han ido consolidando en esta línea, ¿no? 5 países, que es un poco díscolos, pretenden ahora acabar con el sistema con una argumentación que parece infantil, ¿no? Parece que no hubieran leído a Kelsen, ¿no? Reivindicando el derecho nacional y criticando la intromisión del sistema interamericano en aspectos, ¿no? Alegando una falsa soberanía en aspectos que tienen que ver fundamentalmente de estándares universales sobre las personas, estándares mínimos universales de personas, no de violación de soberanía. Entonces hay que hacer eso. Entonces yo diría que si somos respetuosos de los derechos humanos, si somos respetuosos del sistema interamericano, si somos respetuosos de la Convención de Viena del año 69, que está cumpliendo ahorita 50 años precisamente. En estos días cumple el 23 o 26 de mayo, cumple 50 años de vigencia ya la Convención de Viena. Pues tenemos que hacer control de convencionalidad. Todo lo que les estoy diciendo es los fundamentos sustanciales para poder hacer un control de convencionalidad en materia penal en torno a los derechos del niño. ¿Qué ha ocurrido dentro del sistema interamericano? El sistema ha venido, después de hacer ese ejercicio tan importante en la opinión consultiva 17, de integrar la Convención del Niño con la Convención Americana, de darle sentido y de dar los parámetros sobre cómo es que debe aplicarse. Hay una serie de fallos, he identificado aproximadamente 10 providencias que pues voy a hacer referencia muy rápido ahorita a algunos planteamientos de ellas, pero que ustedes seguramente en este curso tendrán que trabajarlas porque son importantes. El primer caso, el que resulta, digámoslo así, el que fijó la línea, el que comenzó a darnos los parámetros de esta integración, es el caso Niños de la Calle, precisamente niños desvalidos, niños que están, ¿no? Que es el caso de Villagrán Morales y otros contra Guatemala en el año 99, es una línea jurisprudencial ya muy antigua, que no la podemos desconocer y que se ha venido consolidando a partir de otros casos. Los hermanos Gómez Picayuri, que hizo mención la doctora en su procedimiento contra Perú en el año 2004, Bulacio contra Argentina en el año 2003, Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, que es muy importante desde el punto de vista de las condiciones de privación de la libertad en el año 2004, el caso Cepellón García y otros contra Honduras en el 2006, y la familia Barrios contra Venezuela del 24 de noviembre del 2011, el caso Pacheco Teruel y otros contra Honduras del año 2012, la masacre del Mozote, que es bien interesante, no solamente por el tema de los niños, sino por otros aspectos también, el tema de las amnistías, etcétera, del año 2012, Mendoza y otros contra Argentina, del año 2013, los hermanos Landaeta Mejía y otros contra Venezuela, casos donde más o menos se ha venido diseñando o aplicando o manteniendo o consolidando, si ustedes los quieren, los estándares mínimos que voy de alguna manera rápidamente a identificarles a ustedes. Veamos, si me da tiempo, alcanzo a mirar algunas de las providencias fundamentales, pero el punto de partida, ¿cuál es de toda esta construcción? Y ya vayan ustedes ahí de una vez pensando en estándares mínimos, objetivos, no especulativos. No sé si Argentina ya firmó la convención o hace parte de la convención sobre derechos del niño, creo que sí. Entonces,
desde esa perspectiva, vayamos a pensando que ya es parte de nuestro ordenamiento, del ordenamiento jurídico de ustedes. Artículo primero. Para efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. O sea, ahí donde yo le digo, criterios científicos que permitan que de acuerdo con la evolución que tiene el joven o tiene el niño en la República Argentina, de acuerdo a sus condiciones de vida, de acuerdo a condiciones económicas, al comportamiento de la sociedad, recomienden, ¿sí?, o mantenerla o bajarla. No es arbitrariedad de nosotros los abogados, porque sí, no es una ocurrencia, tiene que tener una motivación, una carga, una proporcionalidad, ¿sí?, para tomar una decisión de esta naturaleza. Pero como nos interesa la parte penal, pues no me voy a entrar en otros aspectos. Los ubico a ustedes en el artículo 37 de la Convención y en el artículo 40. Artículo 37. Los estados partes velarán por, primero, ningún niño sea sometido a torturas ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ahí nos vamos a los temas de Paraguay, nos vamos a los temas de Brasil, porque me faltó la última de Brasil acá, sería la jurisprudencia número 11, donde muestra el escenario de esas prisiones que supuestamente son institutos donde se pretende recuperar al menor, que son verdaderamente infiernos, donde el tema no es ya la sanción, sino que se vuelve un tema de trascendencia para la comunidad internacional, en cuanto a lo que está sucediendo ahí no es otra cosa que un escenario de torturas y de tratamientos y penas inhumanas o degradantes. Y no es que el juez las haya dictado, es que la realidad y la dinámica de la operación de estos centros carcelarios, como es en el caso de Paraguay, en el caso de Brasil, hacen que se hayan convertido en esta negación de los compromisos internacionales establecidos en el artículo 37. B. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. ¿A qué vamos con el tema de privado ilegal o arbitrariamente? Al tema de la privación injusta que trata el Pacto Internacional de Derechos Civiles y que trata precisamente la Convención Americana de Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos del Hombre, de Derechos Humanos, perdón. Privación injusta es aquella que no está de acuerdo con los parámetros del bloque o del corpus juris que acabamos de indicar, y entonces se nos convierte en una privación similar o en una aplicación del Código Penal Ordinario para mayores en las normas aplicables al menor, o cualquier otra medida que sea arbitraria y que no corresponda con los estándares fijados. C. Todo niño privado de la libertad sea tratado con humanidad y con respeto que merece la dignidad de la persona humana. El punto C es trascendente, que es el que le sirve a la Corte Interamericana precisamente para decir que los niños y niñas también son seres humanos y que se les aplica integralmente la Convención y sus derechos son también los establecidos en la Convención en cuanto a personas, con el plus adicional de protección que manda el artículo 19. El punto D. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a dar pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, que tiene que ver con los artículos 8 y 25 precisamente de la Convención Americana. Posteriormente vienen en el artículo 38 todo lo referente al derecho penal internacional, al derecho internacional humanitario, ya no derechos humanos, que tiene que ver mucho con los países en conflicto, el tema, por ejemplo, del reclutamiento de menores, llevar al menor al conflicto a través de la fuerza, convertirlo en combatiente eventualmente sin que tenga pleno conocimiento, que no sepa exactamente identificar políticamente dónde es que está ubicado, en qué escenario es que puede estar eventualmente incorporándose. Dice el artículo 38, los estados partes se comprometen a respetar y velar porque se respete las normas de derecho internacional humanitario que sean aplicables a los conflictos armados y que sean pertinentes a todos los niños. Y viene toda la regulación que nos remite, como decía el profesor Briceño, pues a los convenios de Ginebra y a sus protocolos en todo el tema de protección. O sea, ahí también hay estándares y ahí también hay mínimos.
Pero aplíquenle esto no solamente a los combatientes rebeldes, sino también a los ejércitos nacionales, a la fuerza pública, cuando se trata de reclutar, cuando se trata de llevar personas para que presten su servicio, etc. O admitirlos cuando el servicio no es obligatorio, etc. Posteriormente viene el artículo 40, donde están los estándares procesales, que yo sé los que les interesa mucho de ustedes, que son esos aspectos ya concretos de los procesos, qué hacer con los menores, cómo tratarlos, qué derechos tienen, ya en la perspectiva del derecho penal. Ahí es donde viene esa discusión de si vamos a ser flexibles o no vamos a ser flexibles, los vamos a tratar como unos seres insignificantes y ausentes de derechos, los vamos a dar reconocimiento procesal. Los Estados partes reconocen el derecho de todos los niños de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño en los derechos, por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en las que se tenga en cuenta la edad del niño, la importancia de promover y reintegrar al niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, Estados partes garantizarán algo. Entonces, que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes por actos u omisiones que no estén prohibidas por las leyes nacionales o internacionales. Viene aquí, pues ya todo el derecho penal que conocemos nosotros, el derecho clásico, y que tiene concordancia plena con toda la Convención Americana de Derechos Humanos. Por razones de tiempo, simplemente los dejo ahí en el 40, los provoco con el 40, métanse en el artículo 40 de Sagreguer. Pero pasémonos a la Convención Americana. En la Convención Americana nos interesa fundamentalmente, para entender la conferencia que les di hoy, el artículo 19, cuando habla de los derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección en su condición que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado, los tres actores que deben estar comprometidos frente al menor infractor, frente al menor que eventualmente ha incursionado en el Código Penal. No es una responsabilidad exclusiva del Estado, es un ser en formación que continúa en manos de su familia si es que la tiene, porque como bien se decía aquí, nuestras familias en América no son familias regulares, son familias irregulares, son familias que tienen muchos problemas y eso hay que reconocerlo, pero en la medida de lo posible, si la familia cumple un papel importante, tiene que entrar a jugar acá en este paseo. Segundo, la sociedad misma. Y tercero, obviamente, las políticas estatales especiales que tienen que desarrollarse con fundamento en el artículo 19. Y este artículo 19, en ese texto que parece un poco, digámoslo así, seco, es el que vino a ser nutrido precisamente con los derechos del niño. Es la puerta de entrada, dice la Corte Interamericana, a toda la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En la opinión consultiva 17, los invito a que se ubiquen a partir de los párrafos 92 y siguientes, porque es donde se están dando los estándares ya procesales y de condena correspondientes, articulados armónicamente con el sistema. Se garantiza aquí, en la integración con la Convención Americana, a partir del artículo 92, el debido proceso y las garantías de los niños, adicionadas, fortalecidas, a partir del básico, que es las ordinarias de los mayores. Dice, como se ha dicho anteriormente, los estados tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona humana, así como proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías. Medios idóneos para que aquellos sean efectivos en toda circunstancia. Tanto el corpus juris de derechos y libertades como las garantías de estos son conceptos inseparables del sistema de valores y principios característicos de la sociedad democrática.
En esta, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada cada uno de cuyos componentes se define completa y adquiere sentido en función de los otros. 93. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguardia de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a estos, como por la situación especial en que se encuentran, en razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de una familia, de la sociedad y con respeto del Estado. Posteriormente, ya en cuanto en el numeral 99, pues entra a hablarme de la participación procesal del niño, y de ahí en adelante pues encuentran ustedes ya la articulación con toda la Convención Americana en relación concreta con los derechos del niño. En los casos, para finalizar, sencillamente, permítanme ustedes una referencia muy rápida a lo que plantea la Corte Interamericana a partir de el fallo del año 99, a partir de los niños de la calle. En los niños de la calle, la Corte ya se aproxima al tema desde toda la perspectiva. Lean ustedes como punto de partida, ya van a encontrar muchas de estas reflexiones repetidas en los 10, 11 casos siguientes. La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste el presente caso por tratarse de víctimas de jóvenes, 3 de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa disposición del artículo 4 de la Convención Americana, sino numerosos instrumentos internacionales ampliamente aceptados por la comunidad internacional que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción. Y viene en el párrafo siguiente, el artículo 19 de la Convención establece que todo niño, pues lo que les acabo de leer, a la luz del artículo 19 de la Convención Americana, la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste, etcétera, etcétera. Y entra a analizar precisamente en esta situación el caso de los niños. Y retoma el tema de la opinión consultiva 17. Lo mismo lo hace, por ejemplo, para el tema de la privación injusta, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor de Paraguay, que a la luz del fallo pues no es de reeducación ni nada de eso, es todo lo contrario, y que, digamos así, no es por traerlo simplemente para hacer referencia a Paraguay, digamos que Paraguay fue el que le tocó el fallo, ¿sí? Pero que es una situación que podemos vivir en cualquiera de nuestros países. Ya lo decía Andrés acá en el caso también de un instituto de estos de reeducación de Pereira, el caso que falló el Consejo de Estado, donde más que reeducación era una especie de prisión semejante a las prisiones nazis, donde hacen todo lo contrario, es forzar al menor a ser más rebelde y nunca proporcionarle los elementos para que sea un ser que pueda reincorporarse a la sociedad. En fin, digamos, les dejo todos estos temas ya por el tiempo, creo que me estoy excediendo. Sería importante entrar a analizar cada caso. Ya le diría al profesor Yugar, en otra oportunidad podemos, o en un video complementario, haríamos el ejercicio de analizar el alcance de cada una de estas 11 sentencias en cuanto se refiere a los derechos en general y a la parte penal, e igualmente hacer un estudio muy concreto de los estándares que me fija la Corte Interamericana en la opinión consultiva 17, y ahí proceder eventualmente a mirar algunos casos de algunos países. Hay donde se han discutido los temas referentes al niño. Hay unas jurisprudencias muy interesantes que trabajamos en nuestro libro de convencionalidad, por ejemplo, el caso de Ecuador, trabajos de la Corte Constitucional de Ecuador muy bonitos, no solamente en cuanto a los derechos del menor, sino también en cuanto al tema de la privación de los menores. En el caso de la Corte Constitucional colombiana, igualmente hay unas providencias muy importantes que conozco en este momento de derecho nacional. Pero en fin, ya les decía, no se preocupen tanto por el derecho nacional, preocúpense por aplicarle a ese derecho nacional todos estos estándares. Y hay que pelear por eso, hay que luchar por eso, porque son los estándares de vida, son los mínimos que
se proclamó ya, o que proclamó ya hace muchos años, en 1795 Kant, ¿sí?, en la paz perpetua, y que gozan de plena vigencia. Y que posteriormente en los trabajos de Kelsen, pues se reconocen como los presupuestos sobre los cuales debe leerse el derecho nacional. Entonces, es de una importancia enorme en estos temas concretos, sobre todo de los derechos del niño. Pero, digamos así, que si hoy hablamos de los derechos del niño, mañana podemos estar hablando de la familia, mañana podemos estar hablando de la libertad, mañana podemos estar hablando de la vida, en fin, de todos los derechos propios de la Declaración de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los no tipificados también, cuyo trabajo está haciendo la Corte de manera muy interesante. Los derechos innominados, que es una puerta que se ha abierto muy interesante para una verdadera protección integral de las personas. Les agradezco mucho por la atención, ya que ustedes descansen después de estas palabras de hoy. Muy amables. Muchísimas gracias entonces al profesor Dr.